Y está con nosotros vía telefónica, Pascal, justamente Arián Ortiz Boyán, es vicepresidenta y analista senior de Moody's Investor Service, que como lo comentamos ayer, pues emitió un documento de análisis en donde decía esto lastima una de las piedras angulares de la estabilidad macroeconómica de México y puede dañar el perfil de riesgo crediticio, la calificación de deuda soberana del país. Arián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por tenerme en su programa. Gracias por tomar la llamada. Y bueno, lo primero preguntarte es, pues esto, acabamos de escuchar al presidente que dice que se parece exagerado que pensar que esto interfiere con la autonomía del Banco de México. Me gustaría que nos platicaras la visión de Moody's al respecto. Sí, gracias. Nosotros pensamos que infringe en la autonomía y en la independencia del Banco Central en el sentido de que obliga al banco a hacerse cargo de ese exceso de dólares que los bancos no pudieran repatriar a los bancos corresponsales. Y el elemento de infringir en la autonomía está en la obligatoriedad, porque entonces el banco tiene que tomar estos dólares y transfiere también al Banco Central el riesgo de monitorear la procedencia de estos fondos. Es posible que los fondos sean dinero de turistas en México o de remesas, que entonces no tendrían un riesgo, simplemente no se ha podido corroborar su procedencia. Pero también pone en riesgo a que el banco tenga en sus activos riesgo de procedencia ilícita. Y eso transferiría entonces el riesgo de un banco al Banco Central. Y además, entonces hay dos riesgos aquí. Uno es que obliga al banco a hacer algo que quizás no necesariamente él hubiera decidido en su propia autoridad hacer. Y el segundo es que ahora tiene el banco que tomar un activo que quizás sea ilegal. Y eso entonces podría poner en riesgo el que el Banco Central y el sistema financiero en su conjunto cumplan con regulaciones anti-lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo que son internacionales. Entonces ya el último riesgo y el más grave sería que el Banco Central tuviera en sus reservas internacionales dinero de procedencia ilícita y que entonces a la hora de hacer sus movimientos de manejo de política monetaria, no pudiera intercambiar este dinero porque los bancos en el extranjero tienen miedo de que ese dinero sea de procedencia ilícita. Entonces, sí, definitivamente infringiría con sus operaciones y con la manera en la que el banco conduce sus operaciones diarias para preservar el valor de la moneda. ¿Podría ¿Y por qué esto hacerse es relevante? acreedor, Arián, a una observación o una sanción por parte del grupo de trabajo contra lavado de dinero? Sí, sí. O sea, me imagino que tendría que estudiarse y el Banco Central, de ser aprobado, buscaría maneras de mitigar este riesgo. Entonces habría que ver cuáles serían los mecanismos que pudiera para mitigarlo, pero la parte de la obligatoriedad es lo que más preocupa porque tendría que hacerse cargo de estos activos sí o sí. Además, podría generar el riesgo moral de que los bancos que hacen su revisión muy diligente de saber de dónde vienen los fondos y quiénes son, a qué se dedica la persona, etcétera. El Know Your Customer, que es algo, un estándar ya mundial desde hace varios años, si ya no tienen que hacer eso porque al final el Banco Central va a tomar ese dinero, puede también debilitar los controles internos. Claro. Pero bueno, Sí. para nosotros, desde el punto de vista de la calificación, lo más relevante es que parte de la calificación es nuestra valoración de la fortaleza institucional. Y nosotros siempre hemos pensado que las instituciones en México, en términos generales, son débiles, en términos comparativos. Débil control de corrupción, débil Estado de Derecho. Pero estas debilidades han sido en parte compensadas por un Banco Central sólido, independiente, autónomo. El que se merme esta autonomía no está incorporado en nuestra calificación y entonces tendríamos que discutirlo con cierta preocupación si esto amerita bajar la calificación o sería, digamos, parte de varias de las consideraciones que tomamos, pero sí sería una noticia negativa que no está incorporada en la calificación. Claro. Y preguntarte, desde la óptica de la calificación, ¿qué ocurriría con los bancos? Por esto que ya hablabas del riesgo moral, es decir, que pues ya se vería el sistema financiero, si el Banco de México está obligado a comprar esos dólares, pues quién sabe exactamente qué estaría haciendo cada uno de los bancos. ¿Tendría repercusiones en la calificación de las distintas entidades financieras en México? Pudiera ser, o sea, ya tendríamos que evaluar cómo se implementa la medida y qué tipo de controles los bancos están haciendo o no, pero sí
podría permitir que ciertos bancos ya no tengan que cumplir con la regulación porque al cabo el Banco Central va a hacerse cargo del dinero. Entonces, tendríamos que evaluarlo banco por banco, pero sí pone en riesgo al sistema en su conjunto, porque bancos internacionales pueden ver la regulación financiera en México como más débil de lo que era en el pasado. ¿Qué tipo de regulaciones o cambios legales podrían hacerse para que esos dólares que no se pueden cambiar, que no se pueden regresar a Estados Unidos, cómo resolver el problema de los migrantes, digamos que sabemos que es apenas el 0.7% de las remesas lo que llega en efectivo y tal vez algunos dólares del sector turismo? ¿Cómo podría lograrse el propósito formal de esta reforma sin afectar la autonomía de Banco de México? ¿Hay mecanismos previsibles? Bueno, ahí le toca a las autoridades diseñar política pública, ¿no? Nosotros no podemos dar recomendación, pero entendiendo el problema, como bien dices, es un problema relativamente menor, es como de alrededor de 2,000 millones de dólares. Para una economía del tamaño de México no es grande, es el 1% del total de las remesas que entran a México en un año, y es posiblemente, no sé, propinas que recibe alguien en el sector turismo en dólares, ¿no? O sea, no es un monto tan importante. Entonces, si la preocupación es que hay bancos que no tienen líneas de corresponsalía en el extranjero, entonces se puede lograr mesas de trabajo con el extranjero, con Estados Unidos y otros países para ver cómo se resuelve ese problema. Si el problema es comisiones que cobran a los inmigrantes en sus transferencias, entonces ese es otro problema. O sea, no está siendo atendido con la medida que está presentada. Arián, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y siempre importante escuchar de Moody's. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Gracias.